Buenas tardes, abogada, compañeros. Soy Rosaura María Ordóñez Lara, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica de Honduras, cursando la asignatura de Derecho Romano con la abogada Ada Funes como docente. En esta oportunidad voy a exponer sobre los contratos y los cuasicontratos. Y derecho romano, la figura principal de las obligaciones es el contrato, con el entendido como el acuerdo de voluntades destinados a crear una o varias obligaciones sancionadas por una acción judicial. El contrato es como un acuerdo entre una o varias personas que tiene como objetivo producir consecuencias de derecho civil. Los elementos del contrato son el sujeto, consentimiento, objeto, causa y forma. El sujeto son las partes que intervienen en el contrato y deben de tener capacidad para contratar. Luego tenemos lo que es el consentimiento, que es el acuerdo que hay de voluntades entre las partes para celebrar un contrato. Tenemos lo que es el objeto, que es la cosa o prestación, que es el objeto del contrato, lo que una parte debe de dar o debe de hacer. La causa es la finalidad económica o social del contrato y la forma es la manera en que se manifiesta pues, el consentimiento, que puede ser de forma verbal, puede ser de forma escrita o por entrega de la... Los sujetos, pues, son las partes que intervienen en un contrato, que por regla general coinciden con los sujetos activados. En este caso, pues, es el acreedor. Los pasivos, pues, es el deudor con la obligación jurídica que genera el contrato. Y los tipos de sujetos son acreedor y deudor. ¿Y cuáles son los acreedores? Bueno, son los que tienen esa facultad de exigir el cumplimiento de una obligación. Y el deudor está en la obligación de realizar la prestación pactada. Entonces, estos son los tipos de sujetos que se manifiestan en un contrato. Ahora voy a exponer sobre lo que es el consentimiento. Y el consentimiento es el elemento esencial y subjetivo de los contratos romanos. Es el acuerdo de las voluntades entre las partes para generar obligaciones reconocidas por la ley mediante la acción civil. Dentro de los consentimientos viciados tenemos el error, el dolo, la intimidación y la lesión. Y en el error, pues se puede definir como el desconocimiento o el falso conocimiento de los hechos o del derecho. El dolo, pues el dolo es toda astucia o maquinación efectuada por una de las partes para que la otra incurra en error. Entonces, esto significa que es cierta maquinación para engañar al otro y simular una cosa o hacer otro. En la intimidación, pues esta se manifiesta en actos de violencia, ya esta sea física o moral, y traen como consecuencia que la persona sobre la que se ejerce no expresa libremente su intención. Y en la lesión, este sería el último de los vicios de consentimiento. Entendemos que este es un hecho de aprovecharse de la ignorancia o de la situación económica, de la difícil situación económica de una de las partes. Y se puede tiene una diferencia del dolo en que no hay engaño. Algunos recurren a la intimidación debido a la circunstancia de que no existe pues ninguna violencia. El objeto de toda obligación es la realización de determinada conducta por parte de los sujetos consistentes en dar, hacer o prestar. Los objetos deben de ser lícito, posible, determinado y lesión. Y el lícito, puesto que el derecho prohíbe las cosas ilícitas,
estas no pueden permitir las relaciones contractuales sobre algo viciado de ilicitud. La posibilidad debemos de entenderla tanto física como jurídica. Determinado, por último, el objeto debe de ser claramente determinado porque solo de esa manera se estará en posibilidad de contraer obligaciones respetando a él. Y causa, se entiende por causa la motivación que tiene toda persona para realizar un negocio jurídico. Es parte del objeto como un principio implícito en la licitud del contrato. Luego tenemos lo que es la forma, que consiste en aquellos requisitos que deben sujetarse a la relación contractual. Esto, en otras palabras, pues es el molde que configura cada contrato y como consecuencia de esta forma, en caso de incumplimiento de las partes, van a surgir elementos probatorios para ellas. Nulidad y anulidad. La nulidad ocurre cuando en el contrato falta un elemento esencial, por lo que no va a producir ningún efecto jurídico de ninguna naturaleza. Por el contrario, hablamos de anulidad cuando, existiendo todos los elementos del contrato, alguno de ellos se encuentra afectado por un vicio determinado. Y cuando existen, la nulidad se da cuando existen todos estos elementos dentro del contrato y alguno de ellos se encuentra afectado por un vicio determinado. Cuasicontratos son fuentes de obligaciones que surgen de hechos ilícitos y voluntarios, pero que no son contratos en sentido estricto porque carecen de acuerdos o voluntades. En otras palabras, pues son situaciones donde la ley impone obligaciones a una persona similares a las que surgirían de un contrato, pero sin que haya existido un acuerdo previo entre las partes. Características de los cuasicontratos: obligaciones similares a los contratos, falta de acuerdo, gestión de negocios ajenos, enriquecimiento ilegítimo. Las obligaciones similares a los contratos existen, aunque no existe un acuerdo previo. Los cuasicontratos generan obligaciones para las partes involucradas, como la restitución de los bienes o el pago de indemnizaciones. La falta de acuerdo. La principal diferencia con los contratos radica en la ausencia de un consentimiento expreso entre las partes para crear una obligación. En la gestión de los negocios ajenos, esto ocurre cuando alguien gestiona un negocio ajeno sin mandato para cuidar una propiedad mientras el dueño esté ausente. Entonces nace la obligación de rendir. En el enriquecimiento ilegítimo es cuando alguien recibe un pago que no le corresponde, entonces está obligado a devolverlo, ya que su enriquecimiento no tiene causa jurídica. Y resumiendo, lo que son los cuasicontratos en el derecho romano, pues son una figura jurídica compleja que se ubica entre los contratos y los delitos, generando obligaciones a partir de actos ilícitos y voluntarios, pero sin la necesidad de un acuerdo previo entre. Esta ha sido mi exposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes.